Muy bien, hermanos, vamos a tener esta mañana la oportunidad de abrir las Escrituras. Estamos ahí en Segundo de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Hermanos, estoy recomendando que si usted entra a nuestra página www.mcedcr.com, que usted entre a nuestra página y pueda ir y haga una revisión de un tema que se dio hace 2 años. Se llama Desafía tu mente. Desafía tu mente. Estoy recomendando que son 2 partes, que vuelva usted a escuchar eso. Yo normalmente trato de ir revisando algunas cosas y creo que hay algo que puede ser muy saludable, así es que si usted tiene el tiempo, sáquelo y véalo. Eso fue hace 2 años y hoy estamos nosotros todavía viendo que hay algunas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Desafía tu mente, creo que se llama así. Sí. Yo estoy por fijar si el nombre es ese, yo sí sé que es, sí, yo le voy a confirmar el nombre, pero sí tiene que ver con la mente. Desafía tu mente, creo que se llama. No sé, son cosas que tal vez el Espíritu de Dios pone en medio de mi vida para poder que ustedes entren ahí y podamos reflexionar un poco sobre ese tema. Hoy vamos a tener la segunda parte con respecto a la iglesia sana. Iglesia sana. La semana pasada estuvimos hablando sobre la fe, que no es por vista, es por fe, que nosotros debiéramos de estar claros en nuestro caminar cristiano y proponernos de verdad, hermanos, no preocuparnos por algunas cosas que no debieran de ser preocupación. Y yo lo digo porque en todo uno es probado, y yo he sido muy probado en esto. La semana pasada que veíamos ese texto, ¿sí se acuerdan, verdad, hermanos, los que estuvimos por aquí la semana pasada? Que igualmente ese es el enlace que les dieron para este viernes, así es que usted puede escucharlo también ahí y hacer memoria de esto. Pero hablábamos con respecto a no darnos nosotros de verdad el permiso de preocuparnos por las cosas que no debiéramos de preocuparnos. Hay cosas que nosotros nos preocupamos que son cosas que posiblemente ni van a llegar a pasar. Pero a veces uno pierde el sueño, la sonrisa, por preocuparse de algo que definitivamente tal vez nunca llegue. Esto es parte del caminar hacia una iglesia sana. Hoy vamos a tener, y voy a tomar como base el relato de Segunda de Reyes en el capítulo 22, cuando Josías, que solo tenía 8 años, comenzó a reinar. Ese va a ser una parte del fondo del sermón, de la predicación, para entender un poco cómo de verdad la Biblia a nosotros nos recoge ejemplos que nosotros debiéramos de seguir para llegar a ser una iglesia sana. Hemos dicho, y el domingo pasado hice énfasis en esto, pues por supuesto uno quisiera una iglesia grande, pero sana. ¿Y qué importa una iglesia pequeña, pero sana? El punto es una iglesia sana. Uno pudiera tener, no porque una iglesia grande no pueda ser sana, perfectamente pudiera ser una iglesia grande sana, o una iglesia pequeña pudiera no ser sana, ¿verdad? Pero nosotros hemos buscado este propósito durante mucho tiempo. Nosotros tenemos 26 años de estar aquí y uno de los grandes objetivos que nosotros nos hemos trazado es ser una iglesia sana. ¿Por qué es tan importante, hermanos, y tan vital? Ya es el apóstol Pablo el que a nosotros nos advierte con respecto a la iglesia sana. Es Jesús quien recomienda. Jesús nunca habló de una iglesia grande. Vea que Jesús, cuando siempre conversó, compartió, siempre estableció principios. Él tuvo los 12, algunos lo siguieron. Él definió por qué lo seguían unos y saneó mucho parte de lo que el propósito por el cual esta gente lo seguían. Él les decía, no, ustedes vienen por lo que yo les doy, y eso no es sano. Eso no es sano. Al final es
el punto es entonces, si nosotros queremos constituirnos en una iglesia sana, nosotros debemos de seguir algunos principios que son importantes. ¿Por qué hablar de la sanidad de la iglesia? Hablamos de la sanidad de la iglesia porque hoy estamos en un momento, hermanos, donde los virus están fluyendo por todo lado, pero a todo dar. Los virus están llegando a todo momento y a todo lugar, y usted ve que cada día hay más pandemias y hay un poco de cosas que se desarrollan. La iglesia en el mundo espiritual no es la excepción. Hay virus que se han metido en medio de la iglesia. A veces la iglesia de Jesús no es una iglesia sana, y lamentablemente Él viene por una iglesia sana, por una iglesia santa. No viene por una iglesia grande, no viene por una iglesia pequeña, Él viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. Y esto entonces dice que esto es una iglesia sana, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Amén, amén, amén. Aleluya. Bueno, cuando nosotros hablamos, ¿qué es una iglesia sana, hermanos? Yo quiero que de verdad tengamos el concepto muy claro con respecto a lo que realmente es una iglesia sana. Bueno, resulta que, vamos a ver si esto me pasó. Ya. Una iglesia sana no es una iglesia perfecta y sin pecado. Una iglesia sana no es una iglesia que lo sabe todo ni que lo entiende todo. Sería empezar mal decir que la iglesia sana es una iglesia perfecta, es una iglesia sin pecado, o es una iglesia que todo lo sabe y es una iglesia que todo lo ha entendido. Esto no es ser sano. Esto sería el estado de perfección que lo alcanzará la iglesia cuando le veamos tal como Él es. Cuando nosotros seamos levantados en Cristo, cuando Jesús venga, cuando Él se manifieste y le veamos tal cual es, entonces tendremos una iglesia perfecta, tendremos una iglesia que todo lo sabe, tendremos una iglesia que todo lo conoce. Antes nosotros somos una iglesia que debemos de procurarla ser una iglesia sana, entendiendo que la iglesia sana no es una iglesia perfecta y sin pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el tema del pecado en medio de la iglesia tiene que ver, hermanos, no con un asunto de la individualidad, sino de la colectividad. Y nosotros no somos y ni logramos poder impactar a todas las personas, ni aún a las personas que están a nuestro lado, para que no vivan haciendo pecado. Es decir, cuando yo digo esto, estoy diciendo en la iglesia, lo que usted y yo hagamos va a hacer que toda la iglesia sea parte de lo que usted es, de lo que usted esté haciendo. Y entonces tenemos nosotros en la iglesia personas que en su debilidad aún caminan en medio del pecado. Esto hace que la iglesia entonces no sea una iglesia perfecta. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Es decir, no se trata solamente de usted, aunque la sanidad de la iglesia, aunque una iglesia sana, comienza con usted. Una iglesia sana comienza con... Ahora, la iglesia sana, ¿qué es la iglesia sana? La iglesia sana es la que busca continuamente conformarse a la palabra de Dios. Una iglesia sana es la que hace y permite que Cristo sea formado en ellos. Esta es una iglesia sana. Y esta iglesia sana que busca continuamente conformarse a la palabra de Dios tiene luchas, tiene formas, tiene deficiencias, tiene circunstancias. Esta iglesia es una iglesia que padece algunas cosas. Pero esta iglesia que quiere y pretende ser sana es la que busca continuamente conformarse a la palabra de Dios. Hermanos, y conformarnos a la palabra de Dios es una lucha, es una guerra espiritual, es algo que no es tan sencillo como solo decirlo. Necesitamos entonces acuerpar y colocar en medio de nosotros tantas cosas, tantas situaciones para poder nosotros vivir una vida sana, una vida santa.
Sin embargo, no es imposible, porque por fe vivimos, somos y nos movemos, hermanos. Es decir, estamos hablando, y el domingo pasado recalcamos, es por fe, no es por vista. Pero tenemos nosotros que estar conscientes que una iglesia sana es una iglesia que busca continuamente conformarse a la palabra de Dios y que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, esto tiene una raíz, hermanos, y la raíz está en el Padre. Iglesia sana comienza con usted. Usted le puede decir aquí al hermano que está a la par, dígale: la iglesia sana comienza con usted. La iglesia sana comienza ¿con quién? ¿Verdad que ese es el gran problema a veces a nivel, inclusive a nivel país? Porque nosotros pensamos que el que tiene la culpa de que las calles estén tan sucias es la municipalidad, ¿verdad? Casi siempre es así. Nosotros vemos que el país está en situación adversa y nosotros pensamos que ese es el presidente o que ese es el gobierno. Casi nunca nosotros pensamos que la responsabilidad empieza conmigo. Hermano, el día que yo deje de botar basura ahí afuera, y el día que yo me anime a recoger la basura que me encuentre en el camino, las cosas cambian. El día en que yo me proponga a ser honesto y transparente en medio de todo lo que es el país, y me ocupe del país, y yo ore por el país, y ayune por el país, yo estaré haciendo algo, hermanos, que si todos lo logramos hacer y si todos nos encaminamos sobre esto, tendríamos algo diferente. Pero normalmente uno piensa que son los otros, que cuando los otros cambien, entonces yo sí voy a cambiar yo. A veces hay personas que dicen: no, es que así somos nosotros. Nosotros esperamos hasta cambios de gobiernos para ver si acaso, y no funciona. ¿Verdad que no nos funciona? No importa quién sea. Bueno, hay una provisión del Padre, y aquí es donde tenemos nosotros que ir aprendiendo con respecto a esto, hermanos, porque la iglesia sana empieza con usted. ¿Con quién empieza la iglesia sana? Conmigo. El Padre en Cristo pagó el precio por su novia, que es su iglesia. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, enfocarnos en el principio. ¿Cómo es que la iglesia puede ser sana? La iglesia tiene toda la posibilidad de ser sana porque el Padre pagó el precio por una iglesia sana. ¿Cuándo? Bueno, aquí hemos escuchado, y ustedes también saben, que hay una cruz que se llama la cruz eterna. ¿Verdad que sí? Estamos aquí. Que hay un sacrificio, es Primera de Pedro en el capítulo 1 que registra. Si alguien me busca capítulo 1 verso 10, creo, para ir avanzando, cuando él dice que él, antes de la fundación del mundo, había un cordero que había sido puesto en la cruz eterna, que había habido un sacrificio, y que ese sacrificio fue un sacrificio antes de los tiempos. Hermanos, el sacrificio fue antes del pecado. Note esto, no sé si usted se ha dado cuenta, antes del pecado. ¿Cuándo? Hay que hacer una gran diferencia, y aquí es donde tenemos nosotros que empezar a pensar, hermanos, y empezar a estudiar las escrituras, porque aquí hay sabiduría de Dios en la palabra. Aquí hay revelación en la palabra con respecto a esto, porque si no nosotros vamos a caer, hermanos, en un asunto, y por eso les mandé a que si quieren escuchar esa otra enseñanza de Desafía la Mente, porque ahí hay algunas cosas que sé que Dios puso en mi corazón y que están plasmadas ahí con respecto a cómo nosotros vivimos. Nosotros vivimos, nuestra mente es como un iceberg, ahí yo lo pongo. Pero el iceberg se ve solo un 10%. Ese 10% es la parte consciente, y hay un 90% que es la parte subconsciente, y nosotros vivimos solo en el 10%. Entonces nos hemos convertido en personas que solamente vivimos por un asunto muy de percepción, de mucha percepción. Es por lo que veo, es por lo que siento, y así la vida cristiana no puede ser. Aquí
en medio de todo esto, es donde hay una prueba fehaciente, cómo el Padre hizo esto. Si me lograron encontrar y me retroalimentan con 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, yo dije, bueno, los que son buenos para encontrar en la Biblia, búsquenme ahí el Cordero inmolado antes de los tiempos. Es Pedro. Ok, entonces, pero sigamos adelante. Yo no importa, yo me sé la historia. En la historia dice que antes de la fundación del mundo, un cordero fue inmolado. Pero este cordero fue inmolado, fue crucificado antes del pecado. No había pecado antes de la fundación del mundo, no podía haber pecado. Igual, aún Adán y Eva en el huerto del Edén todavía no habían pecado cuando el cordero había sido inmolado. Ahora, noten por qué. ¿Por qué es? Y el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, es el que pone en perspectiva que el matrimonio es como Cristo ama a la iglesia y da su vida por la iglesia. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Vamos a hacer este énfasis porque no lo traía aquí. Pero vamos a hacerlo para leer este texto porque me parece sumamente importante, me parece sumamente relevante. Primera de Pedro 1:19. Dice así la escritura: sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo. Aleluya. Es decir, pero que se manifestó en sus últimos tiempos por amor a ustedes. Eso hay que señalarlo. Hermanos, que Él ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. A Él se le llama el Cordero, sin mancha, sin contaminación. Ya había en el corazón del Padre un sacrificio por amor. ¿De dónde sale la iglesia? Hermanos, la iglesia sale de la figura del costado de Cristo, como Eva sale del costado de Adán. Esta es otra clase, pero tendríamos que verla y creo que la vamos a ver porque es importante. Ustedes saben cómo fue que Adán, dicho sea de paso, Adán fue creado no en el huerto del Edén, fue un poquito más allá, un poquillo más allá. Lean Génesis para que vean dónde fue puesto Adán. Fue puesto en el huerto, pero ¿dónde fue hecho? ¿Dónde fue? Dice que fue creado al norte, o al oeste, o al oriente del huerto. Pero mira qué interesante, hermanos. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que Adán fue creado ahí y después, cuando él iba a tener a Eva, suena raro, ¿ah? Pero ¿de dónde salió Eva? ¿De dónde salió Eva? Aló, es que aquí hay revelación de Dios en la escritura. ¿De dónde salió Eva? De Adán. ¿Y dónde estaba Eva cuando nació? Nació de Adán, fue creada de Adán, pero lean las escrituras y fue en el huerto. Hay un cuidado de Dios con las mujeres particular, por siempre, por siempre. Por siempre, yo no sé por qué, pero por siempre es así. Esas princes, qué buena. Por eso me encantan las mujeres. Buen gusto tengo yo. El punto está en que nosotros tenemos que ver de dónde sale Eva. Eva sale de la costilla de Adán, porque Eva no pertenece a la primera creación. ¡Aleluya! Hermano, apunte en su corazón. Eva no sale de la primera creación. Eva es parte de la segunda creación, de la recreación, de lo que Dios hace de una forma, hermanos, impresionante. Es lo que Jesús vino a hacer aquí. El cordero inmolado antes de los tiempos, el Padre en Cristo pagó el precio para una novia, por amor, no era por pecado. Jesús no es solo un salvador. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Jesús es Dios. Y al ser Dios es Jehová.
y al ser Jehová es el Salvador. Es decir, que en Cristo Jesús nosotros somos salvos porque el nombre de Jesús, estamos estudiando los nombres de los miércoles, el nombre de Jesús, Yeshua, es el nombre que es sobre todo nombre, y sobre ese nombre es donde todas las rodillas y toda la lengua va a confesar, porque Jesús es el Salvador. Pero no es solo el Salvador, es el que propició a la esposa. ¿Recuerdan cuando aquel soldado le pone y la lanza en el costado de Cristo? ¿Y qué salió? Agua y sangre. Ahí es donde está, hermanos. La iglesia es el resultado del costado de Jesús. De ahí nace la iglesia, tanto así que una de las últimas palabras declaradas por Jesús es: consumado es. Que significa que el tiempo del hombre terminó y ahora inicia el tiempo de Dios. La iglesia nace del costado de Jesús. La iglesia nace de ahí. Como Eva nació del costado de Adán, como el cordero fue inmolado desde antes de los tiempos, por amor, no por pecado. Jesús a nosotros nos ama no porque nos salvó del pecado. Jesús a nosotros nos ama porque somos su esposa, somos su novia. Eso es diferente, hermano. Y si usted se quiere sentir miserable, pecado yo, por Él te amó antes de eso. Por eso hay que estar a la presencia. Por eso hay que amar a Jesús. Por eso hay que estar enamorado del Cristo de la gloria. Por eso hay que estar enamorado de la palabra. Por eso hay que estar enamorado de la iglesia. Por eso hay que estar enamorado de las cosas de Dios, hermanos. Y dejar la religión de un lado y entender que hemos sido levantados juntamente con Cristo. Amén. Fue la primera prédica hoy en la mañana. El Padre en Cristo pagó el precio por su novia. Ese es el génesis. Ese es el punto importante, hermano. Que usted sepa. Usted no fue rescatado porque usted andaba borracho y en drogas. Usted fue rescatado antes del tiempo. Porque Jesús te amó antes de esas borracheras y de esas cosas que usted y yo, bueno, no, yo no los voy a meter en cuentos, que yo hacía. Aquí tengo otro compa, no sé si puedo meterlo para no andar tan solo yo. Aquí lo estoy viendo, lo tengo en dirección. Gracias, don Gerard. ¿Me va a acompañar o me tiro solo yo? Nosotros fuimos amados antes de eso. Antes de todas esas tortas. Antes de todas esas cosas fuimos amados. Por eso, cuando la Escritura dice que Él todo lo hizo bueno, nosotros somos la buena creación de Dios. Primero que antes de la caída, somos la buena creación de Dios. Somos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso las declaraciones de que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, nacen, hermanos, de la obra de Cristo antes de los tiempos. Porque Él nos rescató no porque tuviéramos pecado, nos rescató porque nos amó primero, antes de todas las cosas. Amén. A veces algunos quieren sentirse mal. Pobrecito yo, pobrecita yo, pobrecito. Dios nos ama de eso antes. Amén. Otra de las cosas, hablando de la iglesia sana, tiene que ver, hermanos, con que la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos no es que los cristianos no pecan y los que no son cristianos sí lo hacen. Hermano, la diferencia es el bando que tomamos nosotros en la batalla. Los cristianos tomamos el bando de Dios contra el pecado, mientras que los no cristianos toman el bando del pecado contra Dios. Esa es la diferencia. No es un asunto, no, es de qué lado estás tú, de qué lado estoy yo. Porque el pecado, aunque no se enseñorea de mí, no está Gabriel hoy, esa pregunta me la hizo el domingo y yo le dije, se la contesto el otro. Bueno, ahí le mando el recado con la mamá. Es que el pecado no se puede enseñorear de mí. Aunque yo no estoy exceptuado de hacer algunas cosas en las que fallo, en las que no cumplo con Dios, en las que no cumplo en mi núcleo familiar, de las cuales aún si peco, dice la Escritura, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Amén. Entonces yo no practico el pecado, pero el pecado sigue siendo un punto donde el apóstol Pablo dice, está ahí, siempre está ahí. Cuando quiero hacer lo bueno resulta que termino haciendo lo malo. Ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no porque yo ando buscando pecar, no porque yo tengo la costumbre, la forma, el hábito de pecar, sino porque muchas veces en mi humana debilidad
fallo al Señor. Pero de esto tenemos siempre que arrepentirnos. Ahora, una iglesia sana, vean la flecha para dónde va. ¡Pling! Una iglesia sana es una iglesia dispuesta a examinar su vida. Una iglesia sana es una iglesia dispuesta a examinar su vida. ¿Por qué? Porque una iglesia sana comienza con usted, comienza conmigo. Yo debo examinarme, hermanos. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso yo puedo examinarme a la luz de sus misericordias nuevas. No para condenarme, sino al contrario, para poder yo decir: Señor, si tu misericordia hoy es nueva, hoy yo tengo la posibilidad de tener un acceso diferente, de cambiar, de examinarme, de estar listo. Pero tengo que estar dispuesto a examinarme a mí mismo. Otra vez, hermanos, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De qué bando estamos nosotros? ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque muchas veces cuando esto ocurre, un cristiano pecará, pero se tomará a Dios y a su palabra diciendo: ayúdame a luchar contra el pecado. Mientras una persona que no es cristiana, aunque reconozca su pecado, responde: quiero mi pecado más que a Dios. Esa es la gran diferencia. Porque sabe que está haciendo malo, pero no le importa hacer lo malo. A nosotros sí nos importa hacer lo malo, porque no queremos fallar a Dios. Yo debo examinarme entonces si quiero ser una iglesia sana. Ahora, comienza conmigo, claro, en esto. Vean esa flecha. ¿Dónde es que comienza conmigo? Bueno, comienza en una manera a que yo esté listo y dispuesto a esto, hermanos. Dispuesto a intercambiar. ¿Cuál es el intercambio? Una cosa por otra. Nosotros a veces, como iglesia, como individuos, como cristianos, nosotros queremos cambiar cosas. ¿Cómo es que lo hacemos? Normalmente lo hacemos porque al final es como que: no, es que yo estoy haciendo mal esto y entonces voy a dejar de hacer esto para hacer lo otro. Pero la palabra a nosotros nos alumbra y nos dice y nos recomienda que lo que usted necesita es un intercambio. Cuando usted en medio de su matrimonio haga el intercambio, entonces dejaremos de echarle la culpa o de echarnos la culpa unos y otros. El intercambio es que ya no viva yo, sino que Cristo sea en mí. Eso es un intercambio, hermanos. El intercambio es su vida por la mía, porque la mía no va a lograr hacer los procesos adecuados. La mía no, porque yo estoy permeado por todo un montón de aspectos en mi vida, de pecado, de frustraciones, a veces algunos amarguras. Es decir, hay muchas situaciones que han venido. El intercambio es dejar que Él lo haga, que yo me quite, que Él solo me use como este vaso de barro que soy en sus manos, y que la expresión de lo que yo sea Cristo en mí, que es la esperanza de gloria. Eso es un intercambio. Ahí es donde las cosas van a conectar diferentes. Hermano, el día que usted tenga una discusión y usted se acuerde de hacer el intercambio, y usted se recuerde lo que la palabra de Dios dice, y cuando usted está en esa acalorada discusión, a usted la palabra le viene y usted permite que Cristo en usted se salga, y usted se recuerda de ese texto que dice: la respuesta blanda aplaca la ira. Se terminó el pleito, se terminó la discusión. Eso es un intercambio. El intercambio es que la palabra venga a ser en mí una realidad, que la sana comienza con usted cuando usted y yo nos ponemos a cuentas. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo están las cuentas de nosotros delante del Señor? Este hombre, este rey hizo que cada uno de los que estaban trabajando ahí empezara a hacer lo que tenía que hacer, porque era tiempo, hermanos, de reconstruir. Era tiempo de decir: ya no puedo seguir viviendo así. El templo tiene que ser construido. El tiempo tiene que ser terminado. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y el Espíritu Santo puede contristarse, hermano. Entonces es tiempo de reparar. Es tiempo de decir: quiero estar a cuentas con Dios. Quiero ponerme a cuentas con Dios. ¿Cómo estoy yo en mi vida? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo en mi caminar cristiano? ¿Cómo estoy yo
en mis dones espirituales? ¿Cómo estoy caminando en mi ser, en todo lo que soy? Aleluya. ¿Hay fe en mí? ¿Estoy entendiendo las escrituras? ¿Estoy completo con Él? ¿Estoy confiando y creyendo que Él es suficiente, que me basta su fidelidad, que yo estoy completo en Cristo Jesús? Porque si no, hay grietas y hay que repararlas, hermanos. ¿Cómo está mi matrimonio? Yo tengo la capacidad de lograr entender que a Dios le glorifica y le honra un buen matrimonio, una buena familia, una buena iglesia, porque Él pagó el precio más alto, hermanos. Amén. Vean la flecha. Una iglesia sana es lo que Josías tipifica. Desde los 8 años empezó y no dobló su dirección, hermanos, en servir a Dios. Estamos hablando de un niño de 8 años. Se propuso, vean lo que dice el verso 1, 22:1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre, llamada Yedida o Yedidá, hija de Adaías, y era Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. Sí se puede entonces. O Josías era extraterrestre. O Josías no tenía tentaciones. Hermanos, era el rey. Y saben que habría que estudiar la parte de la cultura del reinado de un rey. ¿Qué es lo que un rey tenía que hacer? Tenía mucho dinero, tenía muchas mujeres, tenía todo lo que quería. El rey hacía así y la cosa funcionaba. Y no se apartó un ápice. Qué gran lección, ¿verdad, amados? Pero Josías nos enseña que si queremos ser una iglesia sana, necesitamos ponernos a cuentas. Y fue lo que Josías hizo. Ahora noten esto. Vuelvan las flechas. En el verso 3 al 7, él restaura el templo, ¿verdad? Fue lo que leímos. Involucra a Dios y permite la palabra. Vean qué interesante, hermanos. Vean el verso en el 7 y en el 8. Bueno, él le dijo que no le pidieran cuentas en nada. El sumo sacerdote Hilcías, en el verso 8, dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Esto era vital, hermano. Y dice que no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras, que tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey, y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Ay, hermanos, no, noten eso. Ve qué historia, que es una realidad. Y ordenó. Es que un hombre con un corazón, una iglesia sana, que empieza con uno hace lo que es adecuado y lo que es importante para Dios, sin importar ninguna otra cosa. Él se rasga las vestiduras, ¿verdad? Y cuando lo escuchó, las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Él se sintió, hermanos, apelado hacia algo. Él dijo: ay, 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 ahora sí, qué fuerte está esto. Es un hombre, una iglesia sana, un hombre sano, un cristiano sano, hermanos, está dispuesto a que Dios trate con su vida. Un hombre sano, una iglesia sana está lista a que Dios trate con su vida.
Este hombre se rasga las vestiduras, dijo, qué torta, mis antepasados hicieron todo lo malo. Estoy seguro que Dios está muy enojado con nosotros. Hermanos, es la actitud de gratitud, de temor reverente y santo de alguien que es sano, que no quiere que el pecado de aquellos antepasados alcanzaran al pueblo. Dijo, vaya, consúlteles al Señor, consúltele por mí. Vean lo que dice, hermano. Es que él no empieza con, vaya a ver cómo está aquel otro, porque aquel otro sí está medio mal. No, dice que le informó y que el sacerdote Hilcías y le dijo en cuanto, aquí estoy, vayan, en verso 13, vayan y consulten al Señor por mí. Vaya, pregúntenle al Señor si yo, Josías, estoy en orden. Vaya, díganle, pregúntenle al Señor cómo estoy yo primero. Porque el que tiene que cambiar soy yo, porque el problema soy yo. Porque cuando yo cambio, todo cambia. El problema sigo siendo yo. Porque siempre las cosas se tratan de Él, no se tratan de mí. Y yo quiero siempre, a veces, hermanos, o normalmente uno siempre trata de echarle la culpa a alguien para justificar a veces el celo. Este hombre pudo haber dicho, sí, claro, eso es un desastre. Y si los antepasados, nuestros papás eran un caso, dejaron a Dios tirado, dejaron el templo destruido. Pero él dice, no. Hermano, ¿saben qué significa rasgarse las vestiduras? Rasgarse las vestiduras implica quedar usted desnudo delante de Dios. Quedar usted desnudo delante de la presencia del Señor. Quedar usted transparentemente delante de las personas. En que la gente puede decir, no, pregúntenle. Es un ejercicio que hay que hacer. Yo siempre he dicho aquí, bueno, ustedes quieren conocerme a mí, pregúntenle a mi esposa. Porque ella me ve en mi dinámica diaria y constante de todo el día. Aquí ustedes me ven así guapísimo. Ella me ve con las, no, ¿cuáles fachas? Con las vestiduras rasgadas. Yo le impresiono, ya con las vestiduras rasgadas yo le impresiono. Digo yo. ¿Estamos listos para hacer una iglesia sana? ¿Está usted listo para entender que el problema es usted? Que el problema empieza conmigo, que el problema soy yo, que cuando yo cambio todo cambia. Este hombre hizo algo, hermanos, véanlo hasta el verso 13. Vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se han hallado. Con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la obra que Él hizo un día en la cruz del Calvario, que la obra que fue hecha antes fue por amor, que Él nos compró por el precio más alto para que fuésemos una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Hay cosas que están minando la santidad de Dios en medio del pueblo. ¿Verdad que ustedes saben que sí? Y yo seguiré dándole a las redes sociales porque hasta el tiempo les quita a usted. Usted pierde rato, usted pierde horas viendo cosas, chismes, murmuraciones. Ahora que usted ya no sabe uno, entonces usted ve a los chiquillos que son más expertos. No, don G, ni le haga caso, eso es una noticia falsa. ¿Y cómo saben? Porque todo es falso, todo es mentira, todo es engaño, pero usted gasta tiempo, horas. Yo los domingos normalmente estoy tratando el teléfono de desaparecerlo, ¿verdad? Porque yo siempre tengo cuidado de andar siempre, por cuestiones de, siento una responsabilidad, por si alguien me llama, o alguien me busca, alguien necesita. Pero hermanos, a veces se pierde. Entonces, ¿usted está dispuesto a que Dios trate con su vida? Fijémonos en qué invertimos el tiempo. Fijémonos nosotros en qué invertimos, porque nosotros damos el tiempo a lo que nosotros amamos. Esa es una verdad absoluta, absoluta. ¿Usted quiere saber quién es? Usted sabe quién es por lo que usted piensa, porque lo que usted piensa es lo que usted hace. ¿Usted quiere saber en qué invierte usted su vida y qué es lo importante para usted? Fíjese a ver en que usted invierte más tiempo. Eso es lo importante para usted.
Y no necesariamente es porque sea malo, ni porque sea pecado, pero usted está dando tiempo a lo que usted ama. Amén. No se me vayan a extremos, ¿verdad? Es decir, no voy a trabajar, no, vayan a trabajar y sean muy buenos trabajadores y trabajen mucho, ¿verdad? Porque ahí se invierte mucho tiempo. Pero muchas veces en la parte que nosotros tenemos, los espacios que muchas veces son para el Señor, los invertimos en otra cosa. Amén. O hay de mí. Hermanos, se los voy a dejar ahí, porque el próximo domingo, si Dios nos da vida, vamos a ver, suceden 3 cosas. La disposición de reconocer, disposición de hacer viva la palabra de Dios y la disposición de rendirnos. Y vamos a ver, porque creo que Dios nos quiere impactar en su corazón. Él lo hizo antes de su pecado y el mío. Él lo hizo antes de su pecado y el mío. Él nos amó, no porque usted fuera un pecador, nos amó antes. Él dio su vida por la iglesia, Él dio su vida por la novia, Él dio la vida por la esposa. Y Él va a venir por una esposa. Él va a venir por la novia, Él va a venir por la esposa y la va a ataviar, hermanos. Y estaremos reinando juntamente con Él. ¡Aleluya! Leas en Apocalipsis capítulo 19 para que vea dónde estamos. Leas en capítulo 5 de Apocalipsis. Discutimos aquí esa forma de contra muchos conceptos, principios, formas que en el mundo andan. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia en la gran tribulación? Es emocionante ver a nuestro Dios amándonos. Es emocionante ver a nuestro Jesús amándonos. Es emocionante ver, hermano. Y si usted y yo no nos enamoramos de Jesús, usted se enamora de lo que sea, de cualquier cosa. Debemos estar enamorados de Cristo. Hay un libro que se llama Locos por Jesús. Locos por Jesús, ¿verdad, Nati? Es un buen libro. Locos por Jesús. Yo creo que tenemos que revolucionar como iglesia si queremos ser una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia, hermanos, porque Él pagó el mayor precio y Él nos quiere sanos. Amén. Padre, yo declaro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que nosotros estamos aquí aprendiendo, Señor, que es mejor estar en tu presencia, que es mejor obedecer a tu palabra, que es mejor, Señor, someternos a ti, ser examinados por ti, Señor, porque esto nos llevará a la plenitud. Sánanos, Señor, sana esta tierra, sana a esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Tú sí sabes trabajar con nosotros, tú todo lo sabes. Señor, la sanidad de la iglesia empieza con nosotros, empieza conmigo. Cuando yo cambio, todo cambia, Señor. Y tú si quieres cambiarnos, tú quieres transformar, Señor, y que seamos una iglesia que viva en la calidad de vida espiritual de altura para la gloria y la alabanza de tu nombre. Padre, te bendecimos y damos gracias por este tiempo, por la alabanza, por la adoración. Señor, por esa encuesta que hicimos para poder sacar buenos resultados, para poder hacer lo que es obediente a tu palabra, Señor. Padre, gracias por el espacio de la palabra, gracias por la iglesia, gracias por todos los hermanos que hoy pudieron venir y bendecimos a los que no pudieron estar. Guárdales y guíales, Señor, y que sigamos al propósito y al plan eterno en Cristo Jesús. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.